Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Debate del Comercio Tú Decides. Yo soy Ariana Lira y hoy día tenemos un encuentro entre candidatos de los partidos Somos Perú y Juntos por el Perú. Nos acompaña José Gerí, él va al Congreso con el número 3 en la lista por Lima del partido que ustedes saben, Somos Perú postula al expresidente Martín Vizcarra también al Congreso de la República y al excongresista Daniel Salaverry a la presidencia. Estamos también con Arturo Ayala, quien es candidato al Congreso también con el número 3 por Juntos por el Perú, partido que postula a la excongresista Verónica Mendoza a la presidencia. Les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Buenos días con todos. Buenos días. Agradecidos por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Vamos a tener un encuentro interesante y vamos a mantener las formas como siempre hacemos en este espacio. No se olviden, ustedes los que nos acompañan desde sus casas, que pueden enviar cuestionamientos que tengan, algunas dudas que quisieran que les aclaren los candidatos sobre sus partidos, sobre otro candidato de sus partidos, quizás al siguiente correo electrónico, desde la redacción @comercio.com.pe. Desde la redacción @comercio.com.pe para poder incluirlos en el último bloque. No se olviden que no vamos a mirar los comentarios de Facebook, así que cualquier pregunta la pueden enviar a esa dirección. Bueno, ahora sí comenzamos entonces con el encuentro y yo le voy a pedir a los candidatos que se presenten brevemente. Vamos a comenzar entonces en el orden en que nos vemos en la máscara. Empezamos con José Gerí de Somos Perú para que pueda presentarse y contarnos un poco de él en un minuto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariana. Nuevamente un saludo a todos los que nos ven. Bueno, soy José Gerí, tengo 34 años, 7 de los cuales he pertenecido al Partido Democrático Somos Perú, formándome políticamente, formándome técnicamente para este momento. Considero que estamos en un punto de quiebre en el cual el país del Bicentenario requiere de una nueva generación de políticos, una generación de políticos que esté comprometido con las causas sociales, con las causas de la mayoría, y no esté vinculado a intereses particulares, intereses propios o con agendas personales. Tenemos que construir un país en que no sean leyes por las puras, un país que apueste por la educación, un país que acompañe a los emprendedores, y ese país es el que quiero construir, y por eso estoy postulando con el número 3 por Somos Perú. Muchísimas gracias, candidato. Pasamos entonces a la presentación del candidato Arturo Ayala de Juntos por el Perú. Adelante, candidato. Un minuto. Buenos días, soy Arturo Ayala, soy sanmarquino de pregrado y posgrado, tengo 31 años, desde los 15 milito en la izquierda, desde los 15 años del colegio he hecho activismo estudiantil y juvenil. Creo que muy temprano conocí casi todo el Perú, acompañando las luchas de los estudiantes contra rectores corruptos, por mejores derechos para la educación, entre otras cosas. Vengo de una familia de trabajadores y siempre voy a estar muy orgulloso de defender sus derechos, así que estamos yendo al Parlamento a justamente defender estos intereses que históricamente han sido excluidos de la política peruana. Muchas gracias a los dos candidatos. Bienvenidos. Comenzamos ahora sí entonces con nuestra primera pregunta, que tiene que ver justamente con los efectos de la crisis que ha generado la pandemia por el coronavirus. Entonces, vamos a invertir ahora el orden de respuestas y vamos a comenzar con el candidato Ayala de Juntos por el Perú para preguntarle, candidato, en 2 minutos, si usted me puede responder, ¿usted cree que en el siguiente Congreso debería formarse una comisión que investigue la gestión en salud de la pandemia en el último gobierno, ya sea en el gobierno del señor Martín Vizcarra, como en el de Francisco Sagasti, en la gestión anterior, digamos? Adelante, 2 minutos. Claro que sí, y no solamente en estos gobiernos, sino los últimos 30 años en donde nos vendieron un cuentazo de desarrollo, de avances, y que al final no se plasmó eso en cuidar mínimamente la vida de las personas. Yo soy hijo de trabajadores de salud, soy hermano de trabajadores de salud, me he formado en los pasillos del Sindicato de Trabajadores de Salud, la FENUTSA. Mi padre murió en la pandemia siendo trabajador y dirigente de salud, justamente reclamando por los derechos de sus compañeros, quienes al inicio de la pandemia tenían que cubrirse con bolsas o comprar sus propias mascarillas. Es más urgente que nunca saber qué pasó, quiénes se llevaron la plata y quiénes son los responsables reales de esta negligencia que ha llevado al Perú a tener casi los peores números a nivel global, ¿no? Y no es algo que ahora surja. Desde hace mucho tiempo los trabajadores ya reclamaban una serie de errores, de fallas, de vicios que veían en torno al sector salud.
Nosotros también señalamos en el marco del sector salud un par de cosas. Primero, que no puede continuar la precariedad laboral de los trabajadores de primera línea. Médicos residentes que ganan nada, trabajadores CAS, trabajadores terceros, trabajadores CAS COVID, es prácticamente una ruleta en la cual bajaron los contagios y empezaron a despedir a la gente y luego nuevamente los contratan. No tienen seguro muchos de ellos frente a la pandemia que enfrentan día a día. Nuestro compromiso es con ellos, con los trabajadores de salud. Y también en el proceso de atención hacia la población, lo que nosotros hemos planteado es fortalecer los espacios de atención primaria. Estamos viendo reportajes donde vas a un centro de salud de atención primaria y no tienen un glucómetro. Obligan a esa persona a ir a un hospital, a que se exponga a la pandemia y a que pueda contagiar a otras personas. Estamos jugándonos en contra. Esto tiene que solucionarse y por eso Juntos por el Perú tiene un compromiso serio con el sector salud. Muchas gracias, candidato. Ahora pasamos a trasladarle la pregunta al candidato José Gerí de Somos Perú. Específicamente, candidato, ¿debe el Congreso formar una comisión investigadora de la gestión en salud que hemos visto en pandemia específicamente, ¿no? Que hemos visto en los casos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti? Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, históricamente la salud como la educación han sido abandonados por el Estado, un Estado ineficiente, un Estado burócrata. Parte de la labor parlamentaria es la fiscalización. Y estamos completamente de acuerdo en que se abran las investigaciones pertinentes para delimitar las responsabilidades en todos los niveles de gobierno que se han podido haber generado, porque no es posible que se hayan comprado mascarillas KN a un precio determinado en una región y en otra región a otro precio exorbitante. Entonces tenemos que investigar quiénes son los verdaderos responsables de esta masacre sanitaria que ha ocasionado que miles de peruanos mueran. Ahora, un tema también importante es, y está estrictamente relacionado, es el tema de la atención primaria. La atención primaria tiene que tener un nuevo enfoque de poder coberturar a todas las personas que van y evitar la aglomeración en los hospitales. Y además estamos dejando muy de lado el tema de otras enfermedades que también están, que siguen existiendo y que no estamos dando la atención correspondiente. Entonces, tenemos además que asegurar la vacunación. Y enfatizo en esto porque la vacunación es importante para todos los peruanos y hay que dejar que el privado también participe en esta campaña de vacunación. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a pasar entonces a la ronda de réplicas. ¿Están de acuerdo los dos candidatos en que se tiene que investigar las gestiones de los gobiernos que nos han acompañado durante la pandemia? Mencionaba, terminando el señor Gerí su intervención, que el privado debe participar en la distribución de la vacuna. Candidato Ayala, usted tiene 2 minutos para su ronda de réplica. Quizás pueda decir si está a favor o en contra de las propuestas que ha mencionado el señor Gerí de Somos Perú. Adelante, 2 minutos. Creo que hay algunos sectores empresariales con los que tenemos alguna distancia, no con todos obviamente, pero sí algunos que han querido ver esto como un negocio. La vacuna debe distribuirse con criterios epidemiológicos, sociales, de Estado, y no puede ser, digamos, no puede estar de acuerdo al tamaño de la billetera que tengamos. La salud nuestra no debe depender del tamaño de la billetera que tengamos. Si yo tengo plata me vacuno y el otro no, me parece totalmente injusto. No en esta etapa, eso debería pasar en una etapa posterior, pero acá ni siquiera tenemos vacunas. Y acá hay una responsabilidad que hay que señalarla. Vizcarra tiene gran responsabilidad en lo que está pasando ahora. Ni las tablets, ni las camas UCI, ni la gestión de las vacunas. Yo realmente creo que es una persona que ha decepcionado a todos, Martín Vizcarra, y que debe hacerse responsable también de lo que está pasando. Y en el sector privado también tenemos a gente como Neuhaus, que con muchos bombos y platillos nos anunciaba que iban a traer la vacuna. Bueno, ayer el presidente, ayer la primer ministra han señalado que no tienen idea ni de cómo va a llegar. Y eso es lastimosamente la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que debemos apostar por una reforma seria en salud, por castigar a los responsables, incluido Vizcarra, y por entender la vacuna como un bien público para todas y todos los peruanos. Muchas gracias, candidato Ayala. Vamos a pasar entonces a la réplica del candidato Gerí de Somos Perú. Candidato, hay discrepancias aquí respecto del tema de la vacuna, ¿no? Lo que comenta el candidato Ayala es que no debería ser la vacuna un bien solo para aquellos que la pueden adquirir. Y además señala puntualmente al señor Vizcarra como una gran decepción. Adelante, tiene 2 minutos para responder. Muchas gracias, Ariana. Bueno,
hay que recordarle que todos tienen las responsabilidades y las responsabilidades se delimitan por investigaciones. Investigaciones en las cuales también se encuentra inmersa Verónica Mendoza con el tema de las agendas. Finalmente son las investigaciones las que darán los resultados pertinentes para el país. Acá hay un tema también muy importante. No hay que tenerle miedo al sector privado, más bien hay que saber congeniar, saber trabajar de la mano del Estado. Nadie está diciendo que solamente sea una distribución exclusiva de los privados. Acá hay que garantizar el tema de la vacunación para todos los peruanos y para las peruanas. Y hemos visto que el Estado es altamente ineficiente. Consecuentemente, el Estado debe garantizar la vacunación, pero si necesita ayuda del sector privado, ¿por qué no recibirla? Muy por el contrario, hay que ver el objetivo. El objetivo es la vacunación para poder combatir este bendito virus. Entonces, solamente un trabajo conjunto entre el Estado con los privados va a generar mejores resultados, porque ya hemos visto que el Estado, en su estado natural como lo es ahora, es altamente ineficiente, es altamente burocrático y genera tantos vicios que generan altos índices de corrupción, como lo he vuelto a mencionar, que cómo es posible que en una región puedan vender una mascarilla KN a un determinado precio y en otra al doble o al triple. No hay una cosa pareja en ningún tema vinculado al tema de la salud. Gracias. Muchas gracias a los dos candidatos. Vamos a pasar entonces ya a nuestra siguiente pregunta, pero hacerles acordar a quienes nos acompañan desde sus casas que pueden enviar cuestionamientos o preguntas que tengan que hacerle los candidatos sobre sus partidos, sobre algún otro candidato que postule junto a ellos, ya saben, al siguiente correo electrónico, desde la redacción @comercio.com.pe. No vamos a leer los comentarios de Facebook. Desde la redacción @comercio.com.pe. Anímense, que es importante que los candidatos les puedan responder. Pasamos entonces ya a nuestra segunda pregunta y vamos a invertir el orden y comenzar ahora por el candidato Gerí de Somos Perú. Candidato, estamos viendo las intenciones de crear una aerolínea, por ejemplo, estatal, y esto ha llevado a que se discuta un tema que siempre surge en nuestro debate público, que es el rol que debería tener el Estado en la economía, ¿no? Debe ser un Estado más empresario, debe ser un Estado que se limite al rol de subsidiariedad. ¿Cuál debe ser el rol que debe tener nuestro Estado en la economía, señor Gerí? 2 minutos, adelante. Muchas gracias, Ariana. Bueno, hemos visto que el Estado, insisto, es altamente ineficiente y es extremadamente burocrático. Entonces, no veo cómo es posible que podamos plantear a estas alturas, conociendo cómo es nuestro Estado, plantear que haya iniciativas privadas de parte del Estado. Entonces, yo no estoy a favor de esa postura, muy por el contrario. El Estado tiene que tener un rol subsidiario, tiene que recaudar, tiene que regular, pero no tiene que intervenir directamente en la economía. Para eso están los privados, que tienen mayores incentivos para participar y generar mejores condiciones para todos los peruanos y peruanas. Ahora, el Estado también tiene que intervenir para atacar las fallas o distorsiones en el mercado. Hemos visto que en situaciones excepcionales, como ha sido la pandemia, muchos privados han abusado con la subida de precios de determinados insumos, medicamentos. Esa situación excepcional sí debe ser atendida legalmente, incluso constitucionalmente, para poder evitar esas fallas y sancionarlas. Solamente en emergencia debe haber una excepción y el Estado poner reglas mucho más fuertes para poder hacer que la medicación, como es el caso que hemos visto, sea parejo para todos y no se eleven los costos que eran en muchas ocasiones inaccesibles para todos los peruanos. Entonces, tengamos en cuenta ello y vuelvo a recalcar. El Estado debe intervenir lo mínimo en la economía, debe tener un rol de regulador, pero una buena regulación, una regulación altamente eficiente. No hay que hacer crecer el Estado, hay que hacerlo más pequeño, pero más eficiente. Y esa es la postura personal y también la postura que comparte el partido Somos Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Traslado la pregunta ahora al candidato Ayala de Juntos por el Perú. Candidato, ¿cuál es el rol que debe tener el Estado en la economía? ¿Debe ser muy reducido, como dice el candidato de Somos Perú, o debe expandirse más de lo que está ocurriendo en este momento? Adelante, por favor, 2 minutos. El Estado va a ser un ente corrupto si gente corrupta lo administra. Va a ser ineficiente si gente ineficiente lo administra, en cualquier instancia. Y acá se quiso desviar el tema, señalado a Vizcarra, que tiene una responsabilidad política, con una supuesta información de lo de Verónica, que incluso la mayoría parlamentaria fujimorista le abrió una comisión investigadora y nunca encontró nada. ¿Qué es lo concreto? Vicepresidente Somos Perú, es gobernador regional de Ancash, retirado por casos de corrupción. Patricia Lee misma está también vinculada.
Vizcarra está también investigado, Salaverry también está investigado, pero entonces yo no sé pues qué tipo de elecciones se quieren dar acá cuando, digamos, hay que ver pues la casa propia, ¿no? En segundo lugar, creo que efectivamente vamos a tener un Estado ineficiente si vamos a tener este tipo de gente, partidos que no son partidos, simplemente logos, firmas que a última hora captan a los jugadores como si fueran pues la Champions League, ¿no? Pero no es así. Nosotros apostamos por un proyecto de cambio, de transformación. Creemos que es importante tener una corriente social que ayude a las transformaciones del país y creemos que el Estado debe jugar un rol distinto. En ningún país de América Latina tienes contratos ley con rango constitucional que amarran al Estado. El rol subsidiario del Estado también es un exceso, ¿no? Ni siquiera la Constitución chilena tiene como tal un capítulo económico. Yo creo que acá nuestros neoliberales han sido mucho más papistas que el Papa, ¿no? Lo que necesitamos es un Estado menos burocrático, más ágil, pero un Estado estratega, un Estado planificador, un Estado que oriente como en cualquier país desarrollado. Tiene un ratito más, si es que hoy ya terminó de hacer su intervención. No, yo creo que hay un mito entre que la diferencia es Estado-privado. Para nosotros no. Para nosotros, ¿hay corrupción también en los privados o qué es el caso del Club de la Construcción? Hay corrupción en el Estado también y queremos combatir ambas. La captura del Estado por parte de los privados es algo que no vamos a permitir. Ok, muchas gracias, candidato. Pasamos entonces ya a la réplica y le quiero preguntar al candidato Gerí de Somos Perú, ¿qué opina sobre las propuestas que ha planteado el señor Ayala? Acá sí hay una discrepancia fuerte. El señor Ayala de Juntos por el Perú sí señala que debe haber un rol más fuerte del Estado en la economía y lo que señala es que si el Estado está administrado por gente correcta, por gente proba, se elimina pues la ineficiencia, el riesgo de ineficiencia. Adelante, por favor, 2 minutos. Muchas gracias, Ariana. Bueno, me agrada entender lo que plantea que es el proyecto de cambio, pero hay un paréntesis muy importante y que es sumamente importante para mí como para otras personas que lo están viendo. Este proyecto de cambio incluye volver al país como una Venezuela, porque bajo la premisa que él acaba de señalar, evidentemente podemos pensar de que en Venezuela todavía existe una democracia y que Maduro, como Chávez, no han sido dictadores. Entonces, ese proyecto de cambio que él esboza es para mí preocupante y de doble discurso. Ese país no queremos, ese país yo no lo quiero y ese país Somos Perú tampoco lo quiere. Somos Perú quiere un país en que un Estado sea mucho más eficiente, sea mucho más ligero y que se eliminen completamente la burocracia que existe, que va de la mano de quienes son los operadores, en este caso los funcionarios, los trabajadores, que tienen que tener todos sus derechos y tiene que haber un Estado regulador. Eso es lo que tenemos que entender. No queremos tener un Estado gigante, inmenso, burocrático, que pida normas por aquí, normas por allá. Eso genera informalidad. Esa informalidad que hoy llega al 80%, la queremos desterrar. Entonces, esas prácticas, ese doble discurso, considerar que Venezuela es una democracia y que es el mejor país del mundo, como el candidato ya lo ha señalado en otras oportunidades, ese país no queremos. Queremos, insisto, un país de libre mercado, un Estado más eficiente. Gracias, candidato. Vamos a pasar entonces a la ronda de réplica del candidato Ayala, porque se ha hecho además muchos señalamientos directos, candidato, hacia usted, alusiones directas sobre su postura, sobre el régimen venezolano, etcétera. Tiene 2 minutos para contestar cualquier cosa que considere pertinente de la intervención del candidato Gerí. Adelante, 2 minutos. Sí, yo creo que hay mucha hipocresía efectivamente en la política nacional. Yo en algunos eventos de la Embajada China con hoces y martillos grandes he visto a gente como Luz Salgado Tubino o a gente de Somos Perú, ¿no? Ahí no le molestan mucho los comunistas. Claro, ahí le gustan los comunistas que tienen más billete que otros, ¿no? Pero sí, así es hipócrita la política internacional de algunos partidos de derecha. Yo creo que en América Latina hay distintas experiencias de izquierdas interesantes. La izquierda boliviana hoy está haciendo, digamos, un papel bastante interesante, y los 15 años de gobierno del Frente Amplio en Uruguay también. El mundo es distinto, es diverso, es múltiple. Y como la derecha no tiene ideas para debatir con la izquierda en el Perú, lo único que hacen es recurrir a lo de afuera, ¿no? Es un chivo expiatorio. Pero el debate sobre el Perú, como diría Mariátegui, nosotros queremos hacer los cambios sin calco ni copia. Y yo soy mariáteguista. Esa es otra cosa que nos diferencia, ¿no? Las doctrinas. No sé realmente cuál es la ideología doctrinaria y referentes doctrinarios de Somos Perú. Pero bueno, nosotros lo que apostamos acá es mirando en el país, un país democrático, un país que no se preste a golpes de Estado, como lo hizo Somos Perú, un país donde podamos tener una lógica de libertad plena en la organización, en el sindicalismo,
y eso es lo que nosotros aspiramos, ¿no? En el caso de Juntos por el Perú, y la izquierda peruana en general, el compromiso pleno con la democracia y Estado, contra Fujimori, contra cada vez que ha habido intentos como los de Merino de tomar el poder, y hemos estado en las calles cada vez que la patria lo ha requerido, y la práctica al final demuestra que es la verdad o no. 30 segundos. Allá. También, para aprovechar este tiempo, creo que nosotros partimos de un proyecto nacional de desarrollo que ha estado ausente en los últimos años en el país. La derecha, los que siempre han gobernado, nunca han pensado en el país ni un proyecto a largo plazo. Nuestra alternativa sí es pensar el Perú a largo plazo. Por eso planteamos una refundación de las instituciones que hoy están desprestigiadas, darle un norte al país que ningún partido ha sido capaz de dar, porque los partidos no son partidos, simplemente son logos, siglas, en torno a intereses concretos y que jalan caudillos a última hora. Gracias. Gracias, candidato. Gracias a los dos, hemos terminado ya con esta pregunta. No olviden los que nos acompañan mandar sus preguntas, voy a insistirles siempre para que no se olviden, al correo desde la redacción @comercio.com.p. Pasamos ahora entonces a nuestra tercera pregunta y invertimos el orden. Comenzamos ahora por el candidato Ayala de Juntos por el Perú. Candidato, ¿cuáles son, si es que tienen algún plan en Juntos por el Perú para poder aumentar la recaudación en esta situación compleja económicamente, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? Se ha escuchado todo tipo de propuesta en esta campaña, desde un impuesto a la riqueza, incremento del IGB, formalización para ampliar la base tributaria, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas de su partido? Adelante, por favor, 2 minutos. Desde hace años lo que estamos planteando es justicia fiscal, una reforma tributaria que permita a los que más tienen aportar más. Y no estamos hablando de la clase media, estamos hablando de las grandes fortunas amasadas durante los últimos años. Es correcto que tengamos casi 10.000 millones de soles en deuda en la SUNAT por parte de algunas empresas. Es correcto que universidades con fines de lucro sean exoneradas de aportes al fisco, ¿no? Para mí no me parece eso correcto, ¿no? Creo que necesitamos hacer una reforma tributaria que permita además también revisar algunos privilegios como los de la minería, ¿no? Yo creo que ahí también debemos generar a ciclos de auge minero donde los precios de los minerales suben, también deben aportar más. En general, tenemos que apostar por más recaudación, pero también por formalización. Hemos planteado como parte de nuestra propuesta, digamos, con nuestra alternativa, el número 3 de JP, una ley de primer empleo que vaya de la mano con la formalización de las empresas. Beneficios a las empresas para formalizarse, pero de la mano con primer empleo para los jóvenes. Nosotros venimos de la experiencia de la ley Pulpín, y lo que querían hacer ahí era formalizar la explotación. Entonces, nosotros lo que planteamos es un marco legal que permita, a partir del diálogo Estado-empresa, dar un primer empleo digno a los estudiantes, que nadie me va a dejar mentir, hasta el Estado hoy precariza el empleo, prácticas preprofesionales, o una serie de regímenes bastante nocivos como los terceros, los CAS y lo que estamos viendo últimamente. Para nosotros pasa por una promoción del empleo digno para ayudar también a generar estabilidad y dinamía en la economía nuestra. Gracias, candidato. Pasamos entonces ahora a hacerle la misma pregunta al candidato Gerí. Somos Perú, candidato, ¿cuáles son los planes de su partido para poder aumentar la recaudación en este contexto complicado, para poder tener más recursos del Estado? Adelante, por favor. Muchas gracias, Ariana. Bueno, lo importante es tener una ideología pensando en el país, sea de izquierda o sea de derecha. Lo importante es dar soluciones para que el país logre los objetivos que se tienen. Apostamos por un Estado más pequeño, pero altamente eficiente. Un Estado que, en vez de crear o aumente los impuestos, logre evitar que el 2.1% del PBI se desvíe para corrupción, y esos privilegios que tienen algunos sectores que alcanzan el 1.5% del PBI. Exoneraciones o privilegios que tienen, por ejemplo, algunas universidades privadas, que en vez de invertir en educación, invierten en otras cosas distintas para las cuales los estudiantes pagan. Entonces, adicionalmente a ello, debemos señalar una campaña agresiva de formalización empresarial. Hay que cambiar la actitud que tiene el Estado, de ser un Estado que persigue, acosa, es un opresor de los formales y hace de la vista gorda con los informales. Entonces, para ello debemos plantear asimismo un plan de reactivación, un plan que esté orientado al tema de una campaña agresiva de formalización de los informales, cosa que podemos ampliar la presión tributaria, podemos recaudar mucho más, y además, ya lo planteó Daniel Salaverry, esos empleos nuevos que hay que crear
destinado para los jóvenes pueden ir a cuenta de la renta que pagan las empresas. Asimismo, hay que reducirle los costos de la formalidad a los privados. Por ejemplo, el Estado podría dejar de cobrar ese 9% que va destinado a salud y asumirlo ellos coberturando por intermedio del SIS. Ese tipo de medidas son altamente eficientes para lograr la formalización que bordea el 80% y además vamos a garantizar ampliando la valla de recaudación para poder coberturar el tema de salud, la atención primaria, el tema de la brecha digital que hay que reducirla y hay que hacer un tercer reactiva que llegue a todos los emprendedores, que llegue a todos los que verdaderamente necesitan, no bajo los esquemas que se han hecho hasta el momento, ¿no? Esas son las cosas que podemos plantear. Muchas gracias, candidato. Vamos a hacerle entonces ahora la pregunta de réplica al candidato Ayala. El candidato Gerí plantea algo bastante distinto a lo que usted propone. Va más por ampliar la base de recaudación en base a la formalización, ¿no? Reducir los costos de la formalidad para permitir que un mayor número de peruanos pueda acceder al trabajo formal. ¿Cuál es su postura sobre las propuestas que ha planteado el señor Gerí de Somos Perú? Adelante, 2 minutos. No es contradictorio. Puedes tener una reforma tributaria y puedes ampliar la formalización, como lo hemos estado diciendo en la primera intervención. Y además, puedes reactivar con empleo digno y puedes reactivar, digamos, efectivamente formalizando a todos esos sectores que han quedado fuera de, por ejemplo, Reactiva Perú, ¿no? O sea, no son contradictorios, es parte de una idea integral que está en el plan de gobierno, además de Juntos por el Perú. Lo otro que también es necesario señalar es que las MIPES, hemos estado antes de la cuarentena en Ceres, por ejemplo. ¿Qué plantean? Hay 2 grandes problemas, burocracia y, digamos, falta de acceso a crédito. Parte del plan de Juntos por el Perú es crear un banco de fomento que permita llegar a las MIPES, no a condiciones excesivas como ahora están bajo la banca, porque estas se endeudaron durante la primera cuarentena y hoy no tienen cómo pagarlo porque encima viene la segunda cuarentena. Entonces lo que se necesita es crédito barato y el acompañamiento del Estado en ese sentido para también reactivar la economía. Todo ello es parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú. Pero también hay que señalar acá un problema bastante ideológico. El Estado es malo, es malo. Sí, es malo porque, bueno, hay gente que es mala, ¿no? Como Vizcarra, que lo administró mal. Pero veamos el caso de educación. 4.000 colegios privados han cerrado este año, con referencia al año anterior, por la pandemia. Más de 100.000 alumnos han trasladado a colegios públicos y el Estado, tan criticado por todos, no se metía a salvar a sus alumnos y iban a perder el año escolar. Aún así, 300.000 chicos han perdido el colegio y en la universidad 200.000 han salido fuera del sistema universitario. Una catástrofe que demuestra justamente que la educación no puede ser una mercancía, igual que la salud. Yo entiendo que a la gente le guste, le tenga miedo al Estado, etcétera, ya. Pero salud y educación, pongamos de acuerdo, esos son bienes públicos y nadie tiene por qué llevarlos a la lógica de mercado porque ha fracasado. La lógica de las clínicas carísimas de 100.000 soles, la lógica del ibuprofeno multiplicado sus precios, la lógica de la vacuna que también quiere que entres a esa ruleta de precios, la lógica de los colegios en garajes, de las universidades debajo de chifas, eso ya no va más. Ni salud ni educación deben ser parte de la lógica de mercado y ahí el Estado debe jugar un rol protagónico. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica del candidato Gerí de Somos Perú. Señor Gerí, ¿cuál es su postura sobre las propuestas que plantea el candidato Ayala? Hay discrepancia en este punto. Adelante, por favor, 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, insisto, no solamente depende de las personas que son las que administran el Estado, sino también de tener un Estado más ligero, que no tenga muchos trámites, que no sea altamente burocrático. Hay que partir de esa premisa y eso tiene que quedar claro. Todo el mundo reniega con los trámites excesivos y con la excesiva burocracia que existe en el Estado. Voy a coincidir en que el tema educativo tiene que ser repotenciado, pero no dejando de lado a los privados, sino potenciando el sector público, en la educación pública universitaria y la educación pública técnica. Eso es lo que hay que apostar. Hay que apostar por emparejar la cancha, tanto para los universitarios como para los técnicos. Ahora, podemos y tenemos la oportunidad histórica de usar la tecnología para poder ampliar la oferta universitaria y la oferta técnica. Podemos hacer que la universidad pública, que el instituto público sea verdaderamente gratuito. Hay que dar mejores condiciones y mejor calidad de educación para todos los peruanos y peruanas. Eso es lo que debe ser una prioridad en este gobierno que va a asumir el 28 de julio y de la plancha o el Congreso que lo va a acompañar. Ahí no hay discusión. Tenemos que apoyar la educación pública y una educación pública de calidad. Tiene 1 minuto más, por si acaso, candidato, a menos que llegue a terminar. Respecto al tema de las MIPES,
¿Cuántas empresas, pequeños emprendedores que conozco, que converso con ellos por mi experiencia de haber trabajado en la Confederación Nacional de Comerciantes, me expresan la preocupación que tienen, en principio por los excesivos trámites que tienen, los aranceles excesivos que tienen para importar maquinaria? Hay que eliminar esos aranceles o por último reducirlos para que sea mucho más fácil competir en un mercado global. Es necesario que no hayan hasta 5 instituciones a las cuales hay que solicitarles el permiso para operar, entrar en funcionamiento. Y el crédito barato, sí, un crédito barato que se canalice a través del sector privado, así siguiendo el modelo de Reactiva, a costos mucho menores para poder reactivar, mantener a las empresas a flote y que no hayan despidos, suspensiones perfectas, porque hay que tener en cuenta que hay que alinear los intereses de los trabajadores con el sector privado. Gracias. Gracias. Vamos a pasar ya, entonces, hemos terminado con este bloque y vamos a pasar a nuestro último bloque sobre cuestionamientos dirigidos a los partidos mismos, a los candidatos o quizás a otros candidatos de los partidos. Entonces invertimos el orden y comenzamos ahora con el señor Gerí de Somos Perú. Yo le quiero preguntar, candidato, el fiscal Germán Juárez Atoche sigue una investigación contra Martín Vizcarra por los delitos de colusión, cohecho y asociación ilícita para delinquir, tras, como sabemos, el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que él habría recibido coimas por más de 2 millones de soles por la adjudicación de los proyectos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional de dicha región. Ustedes llevan como partido en una posición muy especial al expresidente Martín Vizcarra como número 1 en la lista del Congreso por Lima. ¿Busca el partido la impunidad de Martín Vizcarra mediante esta invitación que fue bastante inesperada? ¿Cuál es su respuesta? Tiene 2 minutos, adelante. Muchas gracias. Bueno, ya lo hemos dicho y lo hemos profesado con el ejemplo desde el periodo legislativo que ya está por acabar en el 2020. Somos Perú presentó el proyecto de eliminación de la inmunidad parlamentaria. Lamentablemente, producto del debate parlamentario, tanto en comisión como en pleno, no se logró el objetivo que era la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Ese es el cuestionamiento principal que se le hace al presidente Martín Vizcarra, que él está postulando para poder cubrirse bajo el manto de la impunidad, cosa que es totalmente falso. Hoy día se va a debatir en el Pleno la segunda votación de ese proyecto, que a nuestro entender todavía es insuficiente, porque tenemos que buscar una completa eliminación de la inmunidad parlamentaria. El 28 de julio, cuando el Congreso entre en funcionamiento, vamos a presentar el proyecto definitivo, nuevamente, como ya lo hemos hecho, para eliminar completamente esta inmunidad parlamentaria y que todo ese velo de especulaciones que se trata de amparar bajo la inmunidad sea descalificado. Y además es preciso señalar que él ha manifestado en reiteradas oportunidades que él se somete a las investigaciones del caso, tal es así que él está asistiendo a sus citaciones fiscales y él participa y colabora de todo este procedimiento de investigación. Todas las personas pueden ser denunciadas, pueden ser investigadas y finalmente son las autoridades competentes como el Poder Judicial las que van a determinar en algún momento si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Por lo pronto, Somos Perú recibe a bien la incorporación de Martín Vizcarra con la experiencia que tiene y estamos prestos a contribuir y servir al país como lo ha venido haciendo Somos Perú los últimos 25 años. Gracias. Gracias, candidato. Vamos a preguntarle entonces al candidato Ayala si usted le satisface la respuesta que ha dado el candidato Gerí. Tiene 1 minuto para hacer un breve comentario al respecto. Adelante. Yo creo que el Perú está decepcionado de Vizcarra. Yo creo que en un momento él pudo tener un gran respaldo ciudadano. Yo recuerdo mucho en las marchas justamente contra Merino, habían algunos jóvenes que sí tenían una posición solidaria con Vizcarra. Yo creo que ellos ya no la tienen más. Todos nos hemos dado cuenta de la instrumentalización de esta candidatura para salvarse el mismo. O sea, ¿cuál es la coincidencia ideológica de Vizcarra con Somos Perú? Realmente no la sé. Es parte de un proyecto, ha pensado el plan de gobierno. Él ha entrado como invitado luego de la lista, o sea, ni siquiera ha pensado la lista, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener un proyecto serio de país cuando improvisas última hora, jalar gente como si fuera, pues, fútbol, ¿no? Entonces, no es que sea tan fácil gestionar un cartapase así. Yo lo que creo es que hay que apostar por partidos de verdad. Hay que apostar por cambios de fondo, hay que apostar por vínculos con el sector social, y creo que esa es la gran ventaja que tenemos en Juntos por el Perú y el gran acierto que tenemos, ¿no? Una serie de dirigentes sociales, sindicales, de diversos sectores del país
que están reunidos acá. Cerramos. Candidato Geri, ahora, como esta es una pregunta dirigida a usted, tiene 2 minutos para poder cerrar su idea o responder a lo que comenta el candidato allá. Adelante, por favor. Es cierto, hay que apostar por la institucionalidad de los partidos políticos, pero por partidos políticos que mantengan su identidad en el tiempo. Somos Perú ha mantenido su identidad estos 25 años como Somos Perú. Caso contrario, como otros partidos, en el caso de JP, que es otro nombre de otro movimiento político que ya no existe. Entonces, hay que hablar de identidades. Martín Vizcarra viene a sumar con su experiencia, pero Martín Vizcarra integra una lista de 34 candidatos. Esos 34 candidatos, en su gran mayoría, como manda la ley, son candidatos que se han formado en Somos Perú. Yo soy uno de ellos, tengo 7 años formando parte de Somos Perú y he podido y estoy compartiendo lista con otros dirigentes sociales, con emprendedores, con profesionales, y se forma así una lista competitiva que tiene experiencia y juventud. No vamos a ir a aprender, no vamos a ir a aprender en este congreso, vamos a ir a cambiar el país. Entonces, eso requiere esfuerzos de personas con conocimiento de causa, como lo es a nivel presidencial Daniel Salaverry, por el otro lado, Martín Vizcarra a la cabeza de la lista, y una serie de profesionales que van a hacer que el país verdaderamente cambie con hechos concretos y no con discursos. Gracias. Gracias, candidato. Vamos a pasar entonces ahora a hacerle la pregunta dirigida al candidato Ayala de Juntos por el Perú. Candidato, usted cita a Mariátegui y dice que con que no se hará ni calco ni copia. Sin embargo, yo le pregunto si es que existe algún referente de gestión exitosa que ustedes tengan como modelo, ¿no?, de gestión exitosa de izquierda, porque Verónica Mendoza no tiene experiencia de gestión y la verdad es que los gobiernos regionales de izquierda en el Perú no han estado exentos de corrupción. Tenemos los casos, por ejemplo, de Vladimir Cerrón, de Gregorio Santos, de Susana Villarán. ¿Cuál es el referente que tienen ustedes? Adelante, por favor, 2 minutos. Creo que si justamente no hemos llegado a nada con los sectores vinculados a los presidentes regionales que tú mencionas es porque nos hemos dado cuenta de las distancias que existen, ¿no? Y rechazamos además la reproducción del tipo de política que han tenido en esas regiones. Existen diversas experiencias, yo creo que no es tan mal. La experiencia uruguaya del Frente Amplio han sido 15 años de un gobierno eficiente que tenía desde comunistas hasta socialistas, humanistas, progresistos, y que hoy siguen gobernando la ciudad de Montevideo, y todo aquel que haya ido a Montevideo no me va a decir que es una ciudad mal administrada, ¿no? ¿Cuántos años tienen? 30 años creo allá, y lo hacen muy bien, y nadie va a decir pues que no es sin respaldo popular. Existen distintas experiencias en el mundo, buenas y malas, en la izquierda y en la derecha. Lo que pasa es que acá a veces nos gana mucho el morbo, ¿no? Este juego de anular la discusión interna. Y como bien se dijo, somos mariateguistas, ¿no? Acá la cosa parte de nuestra propia realidad. Y yo estoy orgulloso de seguir a un referente tan importante como José Carlos Mariátegui. Creo que hemos tenido acá experiencias de diversos partidos. El gobierno regional de Ancash ha sido un desastre, como Somos Perú, y hay gente que está vinculada a corrupción evidente. Han sacado al presidente regional. Y Vizcarra y Salaverry entran en último momento un partido. ¿Cómo yo puedo decir que es un proyecto serio si conozco a mi candidato presidencial hace un año y a mi primera lista, a mi número 1 en el Congreso hace 3 meses? No creo que eso tenga lógica ni razón. En Juntos por el Perú tenemos una confluencia de sectores a los cuales me he encontrado en luchas sindicales, estudiantiles. Sabemos a qué vamos. No es gente que está acá ni tenga algún cálculo. Nosotros vivimos luchando por lo que creemos que es justo y hemos rechazado una serie de gestiones que han sido corruptas en universidades, en municipios y en la presidencia. No hemos luchado contra varios gobiernos neoliberales y yo estoy muy orgulloso también de seguir esa tradición. Muchas gracias, candidato. Pasamos entonces a decirle al señor Geri de Somos Perú que tiene 1 minuto para hacer un comentario sobre la respuesta que ha dado el señor Ayala. ¿Está satisfecho con esta respuesta o tiene algo que agregar? 1 minuto, adelante, por favor. Gracias, Ariana. Bueno, yo agregaría pues que así como cierto sector de la izquierda, en el caso concreto de Arturo, que tiene tanta idolatría por modelos exteriores, seguramente en esa línea de admiración está la Democrática República de Venezuela, que a su criterio, vuelvo a decir, es una completa y la mejor democracia del mundo, es tal vez su posición, pero creo que hay que plantear medidas para el Perú. Las medidas para el Perú parten de la experiencia que podamos tener en gestión pública y en esa voluntad política que debe cambiar las cosas. Entonces, vamos por el tema de los hechos. Los hechos son los siguientes. Tenemos que preparar un modelo en el cual el país tenga un Estado más eficiente, mucho más reducido, que apueste por la economía y que deje trabajar a los privados y que se respeten los derechos laborales, se apueste por la educación y se fomente a los
emprendedores a través de su formalización y con menos presión tributaria para los formales. Eso es lo que queremos, ese es el modelo de país que queremos construir, y Somos Perú tiene esa experiencia con invitados, con militantes, con dirigentes, que no necesariamente están expuestos a fotos, sino que están haciendo un verdadero trabajo de cancha. Gracias. Gracias. Pasamos entonces ahora a darle 2 minutos más al candidato Ayala para que pueda complementar su respuesta y responder al comentario del señor Gerí. También, candidato Ayala, me gustaría preguntarle si tiene algún otro ejemplo de gestión exitosa de izquierda, además de del uruguayo que mencionaba usted. Adelante, por favor, 2 minutos. Sí, yo creo que yo no te podría vender un proyecto cuando conozco a mi candidato presidencial recién hace un año, ¿no? O a mi cabeza de lista en Lima hace 3 meses. No es serio. Eso no pasa en los partidos. Y la última experiencia de gestión de Somos Perú es el gobierno regional de Ancash, e invito a todos los que nos vean que lo busquen, qué tal le fue. Era un vicepresidente del partido, o sea, si habla del partido como tal, un vicepresidente del partido estaba asumiendo la gobernación regional y es un desastre, ¿no? Corrupción, escándalos, etc. Eso es lo real, ¿no? Acá nos quieren vender que sí, que Venezuela, pero veamos el país. Y yo conozco muy bien el país, creo que hasta los 21 años ya había recorrido todo el país. Nadie me va a vender una realidad que es falsa, ¿no? En segundo lugar, creo que el ejemplo de Bolivia también puede ser interesante. Por algo ha salido Lucho Arce, el ex ministro de Economía, como presidente con una capacidad de legitimidad muy grande, ¿no? Con una votación muy alta, y hoy está haciendo una buena gestión frente a la pandemia. Ellos tienen vacunas ya, creo, además, con una cooperación internacional con los argentinos, ¿no? Entonces hay experiencias buenas y malas, y lo va a ver en la izquierda y en la derecha. Y en tercer lugar, yo entiendo que es un poco difícil procesar, pero yo no he dicho que Venezuela es una democracia, yo simplemente he dicho que no es una dictadura porque hay distintos regímenes, hay distintos matices. Yo he estudiado ciencia política, no para ver todo blanco o negro. Existen regímenes híbridos, digamos, autoritarismos competitivos, etc. Yo creo que la discusión es compleja y así es la política, pero justamente cuando no hay ideas del país, se simplifica y se mete el tema internacional. Acá hablemos del Perú, hablemos de las regiones, hablemos de las malas gestiones de Somos Perú en todo el país. Yo creo que las conozco bien y podemos conversar cuando quieran de eso. Muchas gracias a los dos candidatos. Hemos llegado entonces ya al final de este debate, les agradezco mucho y vamos a darles 1 minuto para que puedan cerrar, para que puedan concluir quizás alguna idea que les quedó suelta y se puedan despedir de sus electores que están viéndolos atentamente ahora desde sus casas. Vamos entonces a comenzar ahora para darle el cierre al señor Gerí de Somos Perú. Tiene 1 minuto para concluir. Adelante. Gracias, Ariana. Bueno, yo quiero apostar por construir un Perú del Bicentenario que apueste por la salud, que mejore los niveles de atención primaria para descongestionar los hospitales, que se invierta en la salud, que se dé cobertura plena de la vacuna con el sector público y con el sector privado. Apuesto por una verdadera reactivación económica en el cual se apoyen los emprendedores para evitar que quiebren y que consecuentemente despidan trabajadores. Quiero dar un tercer reactiva para poder generar una estabilidad económica mayor a esos emprendedores que no han podido acceder a ese crédito por diferentes requisitos burocráticos. Apuesto por la educación pública de calidad, por la educación pública universitaria, por la educación pública técnica. Hay que dar el acceso universal a todos los que acaban el colegio para que pueda capacitarse y ser una persona que pueda competir en un mercado tan competitivo. Tenemos que generar condiciones para que el país sea un país el que todos queremos, un país igual para todos y para todas. Ese es el país del Bicentenario que Somos Perú quiere contribuir a construir desde la presidencia con Daniel Salaverry y con la plancha presidencial de Somos Perú. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces al candidato Ayala de Juntos por el Perú. 1 minuto para que se pueda despedir, candidato. Adelante. Como sanmarquino, mi compromiso es con la educación pública. Como hijo y hermano de trabajadores de salud, conozco bien la realidad de los trabajadores de salud y mi solidaridad con ellos, y vamos a ir al Parlamento a luchar por ellos. Como joven activista, también conocemos la realidad de los trabajadores jóvenes y por todas las cosas que hemos luchado, y no vamos a defraudar todos esos años de combate juntos en las calles. Por eso nuestro compromiso es con la salud y educación pública para todas y todos, por una ley de primer empleo que permita que los jóvenes no sean víctimas de abuso y explotación. Nuestro compromiso es con el país, con la lucha contra la corrupción y con la lucha por un mejor mañana. Por eso los invitamos a votar por Juntos por el Perú, por Verónica Mendoza, que representa estos ideales y voluntades, y en nuestro caso por Arturo Ayala, el número 3 de Juntos por el Perú en Lima. Bueno, muchas gracias a los dos candidatos. Les agradecemos nuevamente de parte del comercio por haber estado aquí y la mejor de las suertes para los dos. Muchas gracias, Ariana. Gracias. Chao, Arturo. Gracias para todos.